redacta quizá las primeras líneas posteriores al fallecimiento de don Epigmenio Vargas. Es un pequeño párrafo que dice, hablando de las industrias de Sayula, que en Sayula, años atrás, se produjo un preciado ladrillo esmaltado, una loza, pero que a su muerte esta producción tuvo fin. Quizá se apresura quizá a decir que Epigmenio Vargas quizá no le pasó los secretos a su aprendiz, a su acompañante, a su oficial en el taller, y es a partir de esta primer aproximación, de este primer texto en la primera mitad del siglo XX, donde se comienza a conformar un mito alrededor de la figura de Epigmenio Vargas, que no necesariamente se va a corresponder con la figura histórica y con la documentación. Esto ocurre, ¿por qué? Porque había una gran ausencia, un gran vacío en toda la historia. ¿Y cuál es la forma más fácil, ¿no?, de llenar estos vacíos? Pues creando mitos, ¿no?, moldeando un personaje. Por eso, el libro, Sayula Vargas, se divide en distintos capítulos. Hoy en específico me voy a centrar en la historia de don Epigmenio Vargas, ¿no? El libro habla desde los antecedentes de la técnica, las cuestiones de producción, que antes de este libro, para el caso de Sayula, no se tenían documentadas y no se conocían. Pero así es como comienza el libro, ¿no?, hablándonos de los antecedentes, hablándonos de los orígenes de la técnica, pero entonces tenemos que aterrizar, ¿no?, en Epigmenio Vargas, el hombre y el mito. ¿Qué es lo que se había dicho? ¿Qué es lo que se decía sobre la loza de Sayula? Que hubo un artesano ya por el siglo XIX, a quien se ha relacionado o se ha mencionado, ¿no?, que procedía de una familia de origen español, o que llegan a Sayula y que unos peninsulares lo enseñan a producir la cerámica aquí en Sayula. Otro de los mitos de Epigmenio, quizá uno de los más oprobiosos sobre su persona, es que fue muy celoso de su técnica, de sus diseños, de sus fórmulas, que no lo transmitió a nadie, ¿no?, responsabilizándolo de esta forma de que a su muerte la producción de loza de cerámica termina. Y este fue uno de los cuestionamientos que se hace en la investigación. Efectivamente, Epigmenio fue el único de los alfareros. Es verdad que no le transmitió a nadie su conocimiento y que a su muerte la producción termina. Son estos mitos los que la investigación busca analizar para poder cuestionarlos y brindar un panorama que se acerque más a la realidad. La realidad es que Epigmenio Vargas no fue el único alfarero, no procedía de España, ahorita ahondaré más en ello, y en absoluto fue una persona celosa de su arte. Por el contrario, fue un gran maestro, fue el gran maestro de la cerámica sayulense, y su producción se explica a través de la enseñanza y de compartir el conocimiento con otros, porque esta cerámica no se puede producir por una sola persona. Entonces, partimos de ahí. Epigmenio Vargas es el gran maestro de la cerámica sayulense, y se nos van cayendo estos mitos que se han repetido durante décadas en Sayula, ¿no?, responsabilizándolo, culpándolo incluso, ¿no?, de que él es quien propicia y quien termina la cerámica. En los primeros textos donde se ahonda más en la figura de Epigmenio Vargas, textos que se encuentran en algunos libros como La provincia de Ábalos, Personajes ilustres de Sayula, o publicaciones posteriores hechas en la segunda mitad del siglo XX, se ahonda ya en algunas características, ¿no?, del personaje. Se habla de su apariencia física. Don Federico Munguía, rescatando narraciones de algunos personajes de Sayula, que incluso llegaron a conocerlo, menciona que era un hombre blanco, de ojos azules, y de origen español, ¿no? Eso es lo que se nos dice en el mito. Incluso por ahí se llega a decir que se le llamaba el cordobés. Ahorita vamos a matizar este apelativo que se le da a Epigmenio. Y esto ocurre quizá porque la técnica se relaciona mucho a la península, mucho a España, ¿no? Por tanto, lo más lógico es que se dijera, bueno, pues esto lo traen de España, y esto quizá es desnotar la grandeza que tiene Sayula para la producción de oficios artesanales, de lo que podemos denominar artesanía. Es como decir, bueno, si tenemos algo tan bueno, es porque nos lo trajeron de fuera, cuando la realidad es que la cerámica se produjo aquí en Sayula
y con maestros sayulenses. Bueno, me perdí un poquito y me voy a perder quizá un poquito más en la historia, porque la historia aborda siglos, aborda cientos y cientos de personajes. Como les comentaba, sale el primer libro, y el año pasado, como mencionaba Alexis, se cumplen o se celebraron los 200 años de Jalisco como estado libre y soberano. Curiosamente es el mismo año que nace don Epigmenio Vargas, el 24 de marzo de 1823. Por tanto, se decidió gestionar un homenaje a este personaje, celebrado el mismo día de su cumpleaños, y cuando yo me encontraba haciendo una semblanza sobre don Epigmenio, me di cuenta del abismo de información que teníamos sobre él y sobre otros alfareros. ¿Qué datos teníamos sobre él? Bueno, teníamos la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, teníamos los nombres de sus padres, José Florencio Vargas, y de su madre, María Lucía Madrigal. Teníamos el nombre de un hermano, Manuel Quirino, y de su esposa, Petra Ortega, de su sobrina, María Magdalena, y se acabó la historia. Y por otros libros, por otras investigaciones que teníamos de recopilación del gran arqueólogo Otto Schondube, a partir de algunas notas que deja la antropóloga Isabel Kelly, teníamos conocimiento quizá del nombre de otros alfareros: José Simón Quintero, José Antonio Quintero y sus hijos Esteban y Francisco, y nos dice en ese libro, pero no se conoce más información sobre ellos. Entonces, el año pasado, que estábamos conmemorando los 200 años del nacimiento de Epigmenio, pues nos enfrentamos a eso, que no teníamos más información. Y bueno, este proyecto no se detiene. Yo pienso que es un proyecto que está 24/7, por lo menos una vez al día o varias veces al día le dedicamos un pensamiento o una reflexión, o hay que buscar por acá, vamos a tal lado, aparece un nuevo documento, aparece una nueva fecha, un nuevo personaje. Así que este proyecto es un proyecto vivo, está constante, y no es un proyecto de escritorio, es un proyecto que se articula a través, pues sí, de la revisión de archivo documental en repositorios digitales, en archivos en la parroquia, por ejemplo, en actas, en otros espacios, pero también el registro de pinturas, y una parte fundamental pues es la arqueología histórica, ir calle por calle, a veces casa por casa, en cerros, en templos, buscando fragmentos de cerámica de medio centímetro, que son tan importantes para nosotros como una pieza completa, a las que comenzamos a llegar conforme fue avanzando este proyecto. Entonces, pues como les comento, nos enfrentamos a este abismo de desinformación sobre los alfareros sayulenses, y les voy a compartir algo que dije que ya no iba a mencionar cuando platicara de este libro, porque de pronto el proyecto se ha vuelto una parte tan personal, o sea, ya no es un trabajo simplemente académico como antropólogo, como investigador, como lo que ustedes quieran, ¿no? Este proyecto se ha vuelto parte fundamental de nuestras vidas. La losa de Sayula es en muchas formas un motivo. Y posterior a este homenaje a Epigmenio Vargas, y ahí va porque hasta en sueños se aparece la losa de Sayula, y en uno de estos sueños, andando caminando ahí por las calles, encontrando fragmentos de cerámica, me encuentro que vengo justamente aquí a este espacio, al santuario, y alguien me muestra, ¿no?, una fotografía, y me dice: es la mamá de don Epigmenio. Y pues la veo en sueños, ¿no? Y en la mañana me despierto y pienso, la investigación tiene que continuar, tenemos que ir más allá. Por fortuna existe un repositorio digital, Family Search, donde hay gran cantidad de actas registradas de 200, 300 años atrás. Y si bien todo está registrado ahí, es toda una labor titánica estar buscando entre miles y miles y miles de actas, y estar paleografiando, estar leyendo fes de bautismo, defunciones, matrimonios, documentos relacionados, censos. Y pues la llave familiar que abre esta historia es la mamá de don Epigmenio, María Lucía Madrigal, que sus orígenes son en un rancho en San Antonio hacia San Gabriel.
Y entonces comenzamos a encontrar más actas. Ya no solo tenemos los nombres de don Epigmenio, de su papá, de su mamá, de su hermano, sino que aparece otro personaje que de pronto nos abre un nuevo panorama familiar, porque este libro se trata de eso, no de personajes en documentos inertes, ¿no? Este libro se articula a través de historias familiares, de relaciones entre hermanos, padres, sobrinos, padrinos, amigos. Son personajes que, si bien ya no están vivos, quizá como ahora nosotros, se encuentran de forma espiritual y también física, porque sus cuerpos están aquí a 100 metros en el desaparecido Cementerio de la Soledad, y su obra la tenemos presente. Así que decir que no están presentes físicamente es un desatino. Ellos siguen aquí físicamente. Y a quien encuentro de los primeros personajes es a la hermana de don Epigmenio, de nombre María Encarnación, que incluso es un año mayor que don Epigmenio. Ella nace en 1821. Después aparecen sus hermanos, bueno, Manuel Quirino, de quien ya teníamos conocimiento, y aparecen otros dos. Pablo, que muere a temprana edad a causa de viruela, lo cual también nos comienza a hablar de las enfermedades en el siglo XIX, de las pandemias. Después aparece José María, que muere a los 12 años. Ellos no se llegan a formar como alfareros. Pero entonces nos vamos remontando más en el pasado. Efectivamente, los Vargas venían de España. Pues bueno, nos remontamos entonces a su abuelo, Bonifacio Vargas. Bonifacio Vargas, que aparece que pasa por Guadalajara, llega a Sayula. Y nos vamos más atrás en las actas. ¿Cómo se hizo este trabajo? Encontramos un acta de nacimiento, de matrimonio. Hay que paleografiar es estar leyendo toda la escritura antigua, encontrar nombres, luego irnos a buscar ese nombre, ir más y más y más atrás en el pasado. Nos encontramos entonces al bisabuelo de Epigmenio Vargas, que nace en el rancho de La Ceja, cerca de Mezquital del Oro, en Zacatecas. Y entonces nos vamos más atrás a su tatarabuelo, Cristóbal de Vargas, que se casa, tiene hijos, pero esto es en la zona del Teúl, Zacatecas. Y entonces nos remontamos en esta investigación, y esto es hablando o aproximándonos a los ancestros de don Epigmenio. Nos encontramos que los primeros personajes de la familia Vargas, que en ese momento se escribe con B, aparecen en el Teúl, Zacatecas. Los Vargas, las primeras menciones, al menos de la familia que llega aquí a Sayula y se vuelven alfareros, provienen del Teúl, Zacatecas. Ahí tienen varios hijos, don Cristóbal Vargas, que es el tatarabuelo de Epigmenio, del primero que tenemos constancia. Y lo que hacen, ellos se están moviendo en esta zona del sur de Zacatecas y comienzan una migración del Teúl al Mezquital del Oro, y ahí pasan a Guadalajara, que ahí es donde ya viene Niño, el abuelo de Epigmenio, Bonifacio. Pasan quizá una breve temporada en Guadalajara, y después, hacia finales del siglo XVIII, 1780, llegan a Sayula. Llega a Sayula la familia Vargas. Aquí nace el padre de Epigmenio, don Florencio Vargas, y nacerá en 1823 don Epigmenio. Entonces nos percatamos de que tanto la familia como don Epigmenio pues son personajes sayulenses. Aquí nos damos cuenta entonces ya de la valía de los sayulenses como productores de este gran arte. Esta pintura que estaba atrás se encuentra aquí en el Museo de Arte Sacro, que es de los esposos de la Fuente, y de acuerdo a la investigación consideramos, los grandes benefactores de este convento y de santuario son don Isidoro de la Fuente, que él sí es español. Luego de una larga travesía para salir de España, llegar a la Nueva España y llegar a Sayula, le pasa de todo, pero se asienta aquí en Sayula y se casa con Ana María Fuente, que era una mujer con un gran caudal, con una gran herencia, y ellos tienen a bien ser los benefactores aquí del santuario. Y una de las hipótesis de este libro es que a finales del siglo XVIII atraen a artesanos, a arquitectos, a decoradores, a pintores hacia Sayula, y quizá es aquí cuando llega la familia Vargas, atraídos por este auge comercial, cultural, económico y de reconstrucción de la Sayula
virreinal, avanzando hacia una sayula decimonónica, progreso que se verá de alguna forma detenido por la guerra de independencia. Entonces, esta es un poco de lo que ocurre con la familia Vargas Madrigal. Se asientan aquí en Sayula, y un dato del que todavía no podemos dar constancia es de si ellos ya poseían la técnica de la elaboración de la cerámica o la aprenden aquí en Sayula, porque entonces podríamos aventurar que Epigmenio, siendo niño, aprende en uno de los talleres de otro de los grandes alfareros de nombre José Antonio Quintero, que era mayor, que era de la edad de su padre, del padre de Epigmenio. Y entonces por las actas comenzamos a ver relaciones no de familia sanguínea, pero sí de parentescos espirituales. Por ejemplo, alguno de los Quintero era padrino de bautizo de alguno de los sobrinos de Epigmenio, o el hermano de Epigmenio era padrino de matrimonio de alguno de los Quintero. Y eso es lo que sí podemos afirmar gracias a esta investigación, que más allá de una relación de competencia entre los alfareros, lo que ocurriera era una relación de colaboración entre ellos, lo cual lo podemos ver en la evolución estilística de las piezas. Hemos podido diferenciar de alguna forma clara cuáles piezas pertenecen a los Quintero, cuáles piezas comienzan a aparecer como piezas de Epigmenio, porque lo que sí es cierto es que al cabo de unos años de aprendizaje de don Epigmenio, que debió iniciarse en el quehacer del barro a temprana edad, 12, 13 años, contrario a lo que se creía anteriormente, y bueno, desarrolla tal maestría que logra fundar su propio taller, el que se considera estuvo sobre la calle Vallarta número 148, frente a la Cruz Verde. Su casa estuvo una cuadra antes, en el número 62, también de la calle Vallarta, y es esta zona de Sayula donde se encuentran los talleres tanto de los Quintero, en dos ramas, de Simón Quintero, de José Antonio Quintero, los Vargas. Entonces es toda una zona de alfareros. Pero lo que ocurre con Epigmenio es que retoma este estilo que posiblemente viniera de Guanajuato, luego de la diáspora que se da en Puebla, de que salen alfareros al occidente, hacia Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis y a Sayula, por supuesto. Entonces Epigmenio, hacia mediados del siglo XIX, comienza a desarrollar un estilo particular que lo podemos ver en estas jarras, y es un estilo en el que predominan las guirnaldas florales en azul, motivos orientales como los arcos del Parián, y entonces Epigmenio se afianza como el gran maestro de la loza sayulense, por tanto es que es el nombre más recordado de los alfareros, pero Epigmenio es un personaje tan generoso que su nombre es la entrada para conocer a los otros alfareros, sin los cuales quizá no podríamos allegarnos a ellos. El auge de la loza de Sayula se da entre periodos convulsos. El siglo XIX fue un siglo convulso en todo el país, comenzando con la guerra de independencia, la pérdida del territorio del norte de México, la guerra de reforma, el segundo imperio con la invasión francesa, llegar hasta la revolución. Entonces estamos hablando de que este arte tan delicado aparece en un periodo convulso, como algo en apariencia tan frágil sobrevive a estas reyertas fratricidas de guerras. Y entonces es eso, entender el contexto del siglo XIX en el sur de Jalisco y en todo Jalisco. ¿Para quiénes eran estas piezas? Estas piezas las vamos a encontrar en conventos, en casonas, en iglesias, y tal auge tuvo la cerámica que recubrió las mejores casas. A mediados del XIX pues es requerida en las torres de Catedral de Guadalajara, en el mausoleo del Panteón de Belén, en conventos como el de Santa Mónica, Santa María de Gracia. Las grandes casonas de Sayula estaban forradas de azulejos, pero no solo aquí, también en Autlán podemos dar cuenta de que existió azulejo y viacrucis también, que eran unas piezas muy peculiares de la cerámica sayulense. Estaba dedicada pues a los grandes potentados, los hacendados, las abadesas, los obispos, pero la loza de Sayula, si bien ocupaba estos espacios de poder, también supo, como estas piezas, localizarse en el ámbito popular.
Si bien las grandes casonas tenían las vajillas, las compoteras, las mancerinas, las jarras, también estaba en menor medida en las casas. Quizá en medida de la cantidad y la calidad que una casa poseía, pues era un reflejo también de la posición social. Entonces estamos en este punto donde la loza de Sayula y la cerámica producida en Sayula está en lo más alto del consumo, y además le da el rostro y le da la identidad pública a Jalisco. Por tanto, este libro se hace en conmemoración también de los 200 años, y aquí es importante mencionar, ¿no?, cómo estos ladrillos vidriados alcanzan las cumbres catedralicias. La loza de Sayula va avanzando así en las épocas, en el último tercio del siglo XIX, pero aquí nos encontramos en otra situación de que comienza a haber una industrialización en el país. La loza producida aquí en Sayula lleva un proceso que podemos denominar artesanal, es un proceso pesado, por eso menciono que en el libro menciono que los alfareros no solo eran alfareros o loceros, sino que tenían que ser geólogos para ir a las serranías en la periferia de Sayula para conseguir arcillas especiales, porque no es un barro común, no es un barro rojo, sino que es un barro especial con una carga mayor de caolín que permite que puedan ser esmaltadas. Entonces eran geólogos. Además, el trabajo físico de traer el barro de los cerros con los arrieros, molerlos. Eran químicos también, o alquimistas, para producir los esmaltes, que son a base de polvo de cuarzo, estaño y los óxidos minerales para decorar. Eran hábiles con las manos para hacer estas piezas, la gran mayoría son hechas en torno, sabían levantar piezas en torno, entonces también eran ceramistas. Tenían que saber calcular la temperatura de los hornos eran más de 2 días de quema. Ahora, en una quema tradicional común de loza roja, puede ser una quema que nos tarda 2 horas. Para producir esta loza se ocupaban 48 horas aproximadamente de fuego constante, más un día de enfriamiento. Y esto no aseguraba que las piezas salieran en buen estado. Podrían salir fundidas y perder toda la producción, y eso ponía en gran riesgo el taller, incluso podría significar el cierre de un taller. Eran diseñadores por los magníficos decoraciones que tienen. Son sobrias, son elegantes, son minimalistas. Esto no se encuentra en otra parte del país. Si bien vemos influencias orientalistas, vemos guirnaldas que se pueden compartir con otros centros, el caso de Sayula es único en todo el país. Es una joya cerámica. Eran artistas justamente porque se puede considerar, bueno, son producciones en serie, son artesanales. La realidad es que no, cada pieza es única. Eran verdaderos artistas. Finalmente eran promotores de la cerámica y eran comerciantes de la cerámica. Entonces, todos estos oficios o aprendizajes estaban en función de producir una taza. Todo esto tenían que saber ellos. Entonces, imaginen este proceso tan tardado, tan delicado, tan cuidado. No lo podemos poner a competir con una producción industrializada de finales del siglo XIX que sacaba 1,000, 2,000 platos de porcelana que venían quizá de Europa. Probablemente no de menor calidad, pero sí de alguna forma competían en los precios. Los alfareros sayulenses no podían ponerse a competir con las industrias. Y entonces esto es lo que comienza de alguna forma el declive de la loza de Sayula, por una parte, y otra parte fundamental es el cambio de modas. La loza de Sayula parecía pertenecer cada vez más al pasado virreinal, del cual se buscaba olvidar en la independencia, ¿no? Es como de, ya no somos esos mexicanos del pasado, ahora somos unos nuevos mexicanos, ahora somos los mexicanos industrializados, queremos pisos hidráulicos, queremos porcelana, queremos peltre. La loza producida por estos artesanos en menor escala ya no nos representa. Es quizá uno de los pensamientos que también causa el ocaso de la loza de Sayula. Pero antes de ello, don Epigmenio tendrá grandes satisfacciones casi hacia el final de su vida. En mayo de 1880
se celebra la segunda exposición de las clases productoras de Jalisco, en Guadalajara, en el exconvento de Santa María de Gracia, que es organizada por Mariano Bárcena. Ahí se invita a todos los productores industriales de carrozas, de loza, infinidad de industrias, pero tienen la atención de invitar a don Epigmenio Vargas, que ya tenía más de 50 años para ese entonces, y en la descripción que se hace, o la relación que se hace de las piezas, pues mencionan algunos productores de cerámica, los elogian bastante, y Epigmenio Vargas, Mariano Bárcena, quizá desconociendo la importancia que tenía todavía en ese momento la loza, dice: y Epigmenio Vargas de Sayula remitió algunas piezas de regular esmalte. Se atreve a decir eso Mariano Bárcena, pero bueno, Mariano Bárcena no era un artista, no tenía por qué ahondar en ello, ¿no? Y yo imagino a Epigmenio Vargas en esa exposición, o leyendo la relación, que en ese momento se da cuenta de que él ya no podía competir contra ese mundo industrializado. Sin embargo, hacia este final que se aproxima de su vida y su producción, genera quizá las mejores piezas. Ya no son las piezas con los cuencos de ala de murciélago orientales, que quizás es el principio de su producción. Ya no es el Sayula clásico de las guirnaldas, de los nombres, que eso también tendremos que hablarlo, sino que al final produce piezas sobrias en esmaltes monócromos, azules, rosas, de una factura perfecta, ¿no? Esmaltes casi maculados, claro, con la espontaneidad que tiene la loza de Sayula. 10 años después, en 1889, encontramos en la investigación que la cerámica de Epigmenio Vargas es remitida ni más ni menos que a la Exposición Universal de París de 1889. En la relación se encuentran piezas del gran también escultor alfarero don Pantaleón Panduro, pero también se encuentran ahí con un pequeño error, porque dice Epifanio Vargas, pero no nos queda duda que es Epigmenio Vargas. Hay una relación en francés sobre las piezas que remite y habla de fayenza azul, cerámica azul. Es decir, a París van estas piezas excelentes que produce Epigmenio. Entonces, esto es ya lo último que él... Son como los grandes reconocimientos que tiene don Epigmenio Vargas. Y finalmente la última mención pública en vida es cuando es padrino de bendición aquí del Santuario de la Virgen de Guadalupe en 1890, el 25 de enero de 1890, y entonces hay que imaginar aquí a un lado Epigmenio Vargas procesionando hasta el altar de la Virgen de Guadalupe, pintada por José de Alcíbar, ¿no? Quizá acompañado de su hermana, de sus sobrinos, pero hay que imaginarlo, aquí él estuvo presente en este espacio. Y esta será la última mención pública de don Epigmenio. Y es aquí cuando nos enfrentamos ya al declive de una era. Epigmenio Vargas, ya de avanzada edad, enfermo de los pulmones por la quema de los hornos, comienza a enfrentarse que ya no, su loza ya no se vende, ya no es el auge, ya no está en la cumbre. Si bien tenía un gran respeto, pues ya no tenía ni la solvencia económica ni las fuerzas para seguir produciendo. Y es importante aquí mencionar que las otras familias productoras de los Quintero ya en esta época abandonaron el oficio, se vuelven zapateros, talabarteros, cuchilleros. Los Quintero ya no produjeron más loza. Epigmenio tuvo a su hermano Manuel Quirino, que fue el que trabajó con él, pero Manuel Quirino muere a temprana edad, pasados los 30. Deja prolífica descendencia, de los cuales solo uno de ellos, Domingo Vargas, será quizá también uno de los ayudantes de Epigmenio, Isidro Real, que no era familiar, pero también se supone fue uno de sus ayudantes. Domingo también muere a temprana edad. Isidro Real muere un año después de Epigmenio, pero siendo joven también pasados los 30. Entonces, por parte de la línea familiar de los Vargas, no hay a quien transmitirle el oficio. No fue por el celo del maestro, no había a quien, ya no había interés en aprender esto, habían abandonado el oficio. El último de los alfareros sayulenses fue don Carlos de la Cruz, que seguramente también aprendió en estos talleres, y él sí aprende esta técnica, pero la abandona después.
Entonces, no hay una línea de transmisión del conocimiento acerca de la producción de esta cerámica. Entonces, Epigmenio en los últimos años de su vida tiene que vivir de lo poco que le quedaba herencia de su familia. En 1865, hereda de sus padres unos terrenos hacia la Loma de Apango, unos terrenos que colindaban con terrenos de Cecilio Quintero y Rafael Quintero y José Antonio Quintero. Entonces aquí vemos de nueva cuenta la relación entre las familias de alfareros, como dato. Bueno, Epigmenio hereda estos terrenos en 1869 y en 1900, ya encontrándose anciano, enfermo, sin trabajo, se ve orillado a vender estos terrenos no a lo que valían realmente, ¿no? Tiene que venderlos a menor precio y además las cláusulas de este contrato de venta lo obligan que al cabo de 4 años debe sanear los linderos porque hay ahí como controversias dónde termina, dónde empiezan los terrenos, así que pues Epigmenio pierde de algunos de esos terrenos y aparte se ve obligado de forma legal delimitar estos terrenos. La vida no le va a alcanzar para hacer eso, él muere antes. Otro de los documentos que se conoce es un documento de la renta. Epigmenio al parecer se ve orillado a vender su casa de Vallarta número 62 y a su vez la tiene que rentar por $1 mensual. Entonces Epigmenio tiene que pagar renta de su propia casa. Esto estamos hablando 1900. Va a vivir 4 años más. La madrugada del 7 de septiembre de 1904, don Epigmenio Vargas fallece en su casa de la calle Vallarta número 62, quizá acompañado de su hermana María Encarnación, de su sobrina Petra Lugo Vargas y del esposo de ella, Manuel Ontiveros, que es quien al día siguiente da noticia a las autoridades de que don Epigmenio había fallecido. Y esto es como el círculo de su vida, ¿no? Comienza su aprendizaje, el esplendor de la producción y ver cómo se va desarrollando el ocaso de su vida, algo que ocurre quizá con los grandes creadores, que son los baluartes de su tiempo, pero a un momento posterior se ven atrapados por este mismo ocaso, por esta misma decadencia, y así es como termina de forma mortal la vida de don Epigmenio, ¿no? Su acta de defunción dice que muere a causa de una adenopatía traqueobrónquica, seguramente como lo mencionó por los hornos, y además su acta de defunción menciona que será enterrado en el casi recién en ese momento inaugurado Panteón de Tepeyac, que será inhumado en fosa común y aclara por insolvencia. En su momento no era tan raro ser enterrado en fosa común, y ahí aclaran a veces que es gratis, que a veces por donación, pero el hecho de que hagan mención que don Epigmenio fue enterrado por insolvencia da cuenta de la situación en que se encontraba, y aquí cabe una reflexión, cómo en su momento su losa fue requerida por las grandes abadesas, las grandes damas de la burguesía provinciana, sus vecinos, sus familiares. Nadie abonó un peso para decir, bueno, pues que no lo pongan en la fosa común, hay que poner una tumba provisional, algo. Y pues ahí sigue don Epigmenio mezclado con el barro eterno. Finalmente Epigmenio se vuelve uno con la materia con la que él trabajó, ¿no? Epigmenio se mezcla de nueva cuenta con el barro y es una forma de perpetuar su vida y se vuelve no inmortal, pero sigue vivo a través incluso de su muerte. Pensemos en su cuerpo sacando estas flores que pintaba en sus piezas. Y así es como termina don Epigmenio. Al año siguiente fallece su aprendiz, su ayudante Isidro Real, joven, 38, de neumonía. Aquí es mencionar que casi todos los alfareros mueren de problemas pulmonares, al menos en esta época. 2 años después, su hermana Encarnación que era la última sobreviviente de los Vargas, al menos de esta familia Vargas Madrigal,
Ella fallece en Guadalajara, su hija al año siguiente. Los otros descendientes permanecen aquí en Sayula, algunos todavía permanecen aquí, otros migran de la ciudad, y entonces comienza lo que yo me pienso quizá como una amnesia, como si los pueblos y las ciudades comenzaran a perder la memoria de las grandes personas que nos dieron identidad y patrimonio, que nos han dado tanta historia, los vamos olvidando. Y este libro pues también tiene la intención de prestarles un poco de voz a estos personajes, estas personas que en la investigación se volvieron mis amigos, encontrando ahí las actas, dialogando con ellos, conversando con ellos, se volvieron tan familiares, y algunos hubieran permanecido totalmente en el olvido si no se rescatan sus actas de defunción, y podrían decir, bueno, pues el primo lejano de Pigmenio o algo, ¿qué tiene que ver con nuestra historia, con la historia del gran alfarero? Pues es justo de lo que se trata el libro, de las relaciones familiares y de amistad. Entonces es un libro, menciono nuevamente, de personas que ya no están físicamente, corpóreamente con nosotros, pero que están vivos a través de este libro. Y aquí lo menciono a grandes rasgos, pero cuando ustedes lo puedan leer se van a dar cuenta de estas historias magníficas de todos ellos. Ahora bien, ya para ir cerrando, ¿quién es Epigmenio Vargas después de Epigmenio Vargas? Luego de su fallecimiento, pues les menciono, comienza este olvido, y por fortuna, y también como arma de doble filo, llega Miss Kelly a Sayula. Si no fuera por ella, las 500 y tantas piezas que se conservan en Fomento Cultural Banamex se habrían perdido irremediablemente con los temblores o la poca valorización que hacemos del patrimonio que tenemos aquí en Sayula, y hubieran terminado en corrales, en el escombro o en la basura. Pero al mismo tiempo Isabel Kelly, al llevárselas, propicia esta amnesia, porque ya no están las piezas en nuestro contexto, las descontextualiza, las lleva a bodegas, las tiene mucho tiempo en su casa y en muestra. A su muerte en 1892 las dona a Fomento Cultural Banamex con la intención de que sea una muestra pública para acrecentar el conocimiento y el disfrute de los mexicanos. Y en el 84 se realiza este pequeño catálogo a cargo de mi maestro Otto Schondube, pero ahí pues aparecen 40 piezas, y es donde digo que se menciona de algunos nombres, pero de los que no se tienen información. Bueno, Kelly en los 40 se entrevista con varias personas, incluso menciona que excava, dice, en los corrales de Lucero, que era el taller de Pigmenio. Imagínense la cantidad de información que pudo sacar, tanto arqueológica como hablando con las personas, la historia oral, las fuentes orales, y ahí se va nutriendo la historia. Por eso es importante que compartamos estas historias. Desafortunadamente sus diarios, la colección pasa a Fomento Cultural Banamex, los diarios pasan a un arqueólogo en particular, y después pasan a otra persona, un particular que los tiene actualmente, pero no permite su consulta. Así que no hay forma todavía de llegar a esa información, pero es información vital para acrecentar el conocimiento. Bueno, en el 55 se hace la mención de Fray Rafael Cervantes. En los 70, don Federico Munguía escribe ya de esto y pone ahí el dedo en la llaga de, ojo, tenemos que rescatar esto, tenemos que investigar más, tenemos que reactivar la alfarería, pero no pasa nada. En los 80 sale el catálogo. Posteriormente, en el 2000, se hacen algunos talleres aquí en Sayula con la intención de rescatar esta cerámica. Y ahí viene un poco la historia personal, que es cuando yo me entero de forma más directa sobre esta cerámica, viendo las reproducciones que se hacen, pero no es tan necesario hacer como una reproducción o una imitación, porque eso no reactiva, no reaviva la industria alfarera, sino que son pues souvenirs culturales. Y aquí es cuando entra pues el proyecto Loza de Sayula, que parte pues desde lo académico, desde la investigación, la conservación y principalmente la difusión de este arte cerámico. A través de este trabajo lo que se busca es no reposicionar, porque Pigmenio no necesita ser reposicionado, su obra habla por sí misma, pero sí arrojar un poco de luz a su obra y a su vida para que más personas la conozcan. Y es lo que pasa con muchos artistas, no se olvidan y al cabo de las décadas
aparece ahí algo donde su obra se revaloriza y ha pasado con muchos artistas, y es lo que está ocurriendo con Epigmenio, un proceso donde se está volteando a ver nuevamente el valor de su obra. Y bueno, ahora sí, ya para cerrar, yo sé que queda muchísimo y hay mucho más por hablar del libro, pero consideraciones presentes sobre Sayula, el patrimonio y este proyecto. Primero, orgulloso de ser de Sayula, de haber crecido aquí, de empaparme con la cultura, a la cual pues tengo que agradecer a mi abuelo José Mario Cortés Vázquez, ya finado, pero él es quien me abre la llave a la cultura sayulense, y creo que sin su ejemplo no habría llegado a esto. Y de ahí pues también el amor a Sayula y a su patrimonio, en el que en los últimos años pues hemos visto cómo se nos está cayendo a pedazos. Desde los edificios emblemáticos del centro, los portales, las casonas, y si no ponemos alto a esta destrucción, pues en qué vamos a acabar. Por eso es importante, ¿no?, aquí también en el santuario que se está dando una remodelación, restauración de los espacios, pero esto tiene que ser para todos Sayula. Este trabajo, mi trabajo sobre losa de Sayula, comienza cuando alguien me pregunta: oye, ¿tú qué sabes de Pigmenio y dónde estaba su casa? Pues yo no sabía nada. Por eso lo importante de este proyecto es compartir para valorizar el patrimonio que tenemos, conservar lo que nos queda, restaurarlo, intervenirlo y fundamentalmente no permitir la depredación cultural voraz que está existiendo aquí en Sayula. Por eso este libro es una pequeña semillita, un granito de arena en todo lo que podemos hacer, y pues es lo que buscamos, compartir lo que hemos encontrado. No nos guardamos nada en esta investigación, todo lo damos, porque también todo se nos ha dado. Gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado la presentación de Ricardo, presentación que es ni un quinto de lo que viene aquí en el libro. La lectura es sumamente amena, son historias, es un libro de formación académica, estrictamente académica, pero que va más allá y se puede hojear en una tarde y estarse pues viendo las imágenes, ¿no? Imaginando cómo las manos que crearon estas piezas, y Ricardo nos acompaña con sus historias, con todo lo que se ha investigado en este proyecto. Asimismo, pues también yo formo parte del proyecto y de la investigación dentro de este libro. Y como ajeno a Sayula, porque no soy de aquí, como lo mencioné al inicio, me da un poco de pena, y quizá voy a caer mal por decirlo esto, como desde hace unos años que vine aquí a Sayula por primera vez y quedé asombrado por la cuestión del centro histórico, las casonas, su gente, su cultura, todas esas tradiciones. Han pasado 2 años y mucho se ha perdido de ello, mucho está ya apuntalado, haciendo mención al Parián, ¿por qué no? El Parián, si se pierde el Parián aquí en Sayula, ¿qué queda para ustedes? Díganme. Yo vengo aquí asombrado y me encanta todo lo que veo. ¿Y qué van a pensar nuestros hijos o las gentes más pequeñas cuando vengan y vean que hubo, pero ya no hay? Este libro pues da muestra un poco de lo que hubo, pero ya no hay. Quedan piezas, mucha gente no conocía estas piezas, quedan algunas piezas aquí en Sayula que pertenecen a particulares. Hay otras piezas que están en los museos de la Universidad Estatal de Florida, en Santa Fe, Nuevo México. O sea, es algo que se dio aquí, la semilla fue aquí en Sayula. Viajó hasta París, viajó hasta Estados Unidos, viajó a muchas partes del occidente de México, está en Baja California, está también en la cuestión de Mérida, Yucatán. Hubo una exhibición de piezas en el Museo Regional de Guadalajara. También estuvo hace unos 2 meses una exhibición de cerámica entre el lujo y lo utilitario, y mostraban piezas de Sayula. Los sayulenses, las personas de aquí del sur, de la zona Lagunas,
tienen una labor que no es posible dejarla de lado. Su labor, se los pido y encarecidamente se los pido, es seguir promoviendo estas bellas tradiciones que hacen de Sayula un punto neurálgico para la cultura, el punto de la provincia de Ábalos, los arrieros que venían de la zona de Sierra de Amula, de la zona de Lagos de Moreno, que viajaban por toda esta cuestión del Camino Real, ¿no? Que pasaba por Veracruz, Ciudad de México, Lagos de Moreno, iba por todo el norte y llegaba hasta Estados Unidos. Tienen una labor esencial, y tenemos, porque yo también ya me incluyo en esto, la labor esencial de conocernos, de conocer todo esto que los ha formado, y quizá hay más artistas, más autores intelectuales o artísticos que por el momento no conocemos, pero aquí se nos está presentando uno. Epigmenio Vargas tiene su pequeña placa ahí donde fue su taller, que menciona, aquí vivió Epigmenio Vargas, aquí fue su taller. Tiene su calle, tiene algún reconocimiento quizá. El ayuntamiento de Sayula, que no está presente aquí al parecer, se ha valido también de ese nombre sin aportar en realidad nada a esta investigación. Esta publicación se ha dado por parte de Secretaría de Cultura Estatal, que se nos ofreció un monto para la publicación. La cuestión de años de investigación, la cuestión de movernos, la cuestión de estar dando pues toda esta cuestión de arqueología urbana, de estar preguntando, investigando, andando de metiches, a veces hasta arriesgando nuestro propio físico porque andamos en el monte buscando fragmentos, andamos ahí viendo en las paredes de las casonas que se están cayendo. Todo eso ha nacido por nuestro gusto en dárselos a ustedes. Esto es por y para ustedes. Estas personas, ustedes que están aquí presentes, forman parte primordial de que este proyecto siga. No me refiero a que nos den su donación, a que nos den su apoyo económico, sino a que nos ayuden a preservar, a hacer esa presión para que no se caiga lo que queda de Sayula, ¿saben? Yo les envidio porque Sayula, en lo que he descubierto, es un pueblo precioso. La cuestión de las fotografías antiguas, de todos los documentos, mucho de eso se ha perdido. Pero ahorita tenemos la oportunidad, por ejemplo, al adquirir este libro, dar cuenta de la investigación, obviamente todo lo que ustedes puedan aportar en decir, yo recuerdo esto, mi abuela tuvo esto, muchas de estas piezas pudieron haber estado en las alacenas familiares de sus abuelos o bisabuelos, entonces esto es para ustedes, ¿no? El rescate es para ustedes. Y quisiera pedirles, si tiene alguien o alguno preguntas, dudas, comentarios, siéntanse con la confianza de podernos hacer esas preguntas, esos comentarios, porque todo enriquece. El más mínimo fragmento, como decía Ricardo, de cerámica que encontramos, eso enriquece la investigación. Así que, por favor, si alguien tiene una pregunta, levante la mano y pueden comentar adelante, por favor. Bueno, pues sobre todo las instituciones, a Ricardo y a todos los que han colaborado con él para todas estas investigaciones tan relevantes y que se está descubriendo mucho de ese gran talento de Sayula. Yo quisiera hacer varias puntuaciones. Me menciona Ricardo nuestro abuelo y que de parte de él, tal vez tuviste mucha cultura. A lo mejor nos puedes comentar un poquito, en realidad, qué significó y qué conocimientos tenía tu abuelo. Otra fundación es, entonces está enterrado en lugar desconocido de aquí del Tepeyac, ¿verdad? Porque el de acá ya en finales del siglo había cerrado. Sin querer, en el lugar donde yo viví mi niñez, parte de mi adolescencia, que fue una casona que ahora es del señor Javier Cantú. Allí vivía una familia muy rica. El señor fue presidente municipal, le tocó cuando vino aquí Francisco Villa. Y después se mató a balazos con un ex general villista que había sido jefe político de Sayula y por 1928 andaba buscando la candidatura a diputado local. Entró a donde estaba ese señor, que era don Daniel L. Aguilar,
y le dijo, oye, pues no te, porque en el tiempo que estuvo de jefe político hizo y deshizo, se enriqueció. Y en ese año del 28 narra precisamente esa tragedia, porque fue tragedia, como Munguía narra, de ir entrando a un lugar donde él estaba tomando una cerveza, le dijo, no te hartaste de haber robado en aquel tiempo, ahora también. Sacó la pistola del otro y ahí se mataron. En esa casa que mi abuelita fue la ama de llaves de la señora Hilaria García, que era la esposa de Daniel García, había en el patio una pilota donde llenaban de agua para regar todas las macetas. Y ahí había varios ladrillos de color azul. Se dice que se identificaba el azul también con alguna de las obras de ese señor. A un lado estaba lo que era el comedor. En el comedor había dos alacenas de imperio y la base había otros ladrillos. Se dice, se cuenta que después, tiempo después, cuando ya cayó, cuando ya se tuvo que vender esa casa y que abajo de los ladrillos había centenarios, ¿no? Porque en realidad el señor tenían propiedades por todos lados, para y todo eso, eran señores de muy buena. Conocí una carroza estilo de la de Benito Juárez, una que traía de Francia, que nomás era para dos asientos y el logotipo de Francia italiano, fue una familia de mucho dinero. Y pues hasta ahora que hablan de eso, dije, pues yo creo que eran ladrillos de ese señor y también los de las alacenas, que ahora que el señor Cantú pues remodeló, una vez me invitó a entrar y pues no, ya no hay nada de eso, ¿no? ¿Quién sabe dónde quedarían los ladrillos? Eso es únicamente lo que tengo que comentar, y otra vez felicitaciones a los dos. Y qué bueno que pusiste el dedo en la llaga de que caramba, cómo nos está yendo de Sayula para necesario. Qué bueno que de afuera viene y que ve y que aquí como que no tenemos el valor de decir, oye, cuidado, el patrimonio no te metas. Si no lo quieren, yo me lo llevo. Encantado. Para poner a alguien en su lugar, porque ya cuando nos llegan a nuestro patrimonio, pues es que pues estamos dormidos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Primero me pidió hablar sobre mi abuelo, don José Mario Cortés Vázquez, don Chema, lo conocen más, sí, algunos. Y bueno, primero él fue la llave familiar que abrió muchas de las casas sayulenses en esta investigación. Pues yo me fui a Guadalajara a estudiar antropología, ahora estoy viviendo en Guzmán, y a lo mejor pues ya no me ubicaba tanto la gente, ¿no? Y me preguntaban, ¿y de qué familia eres? ¿Y quién es esto? ¿Y quién lo otro? Y bueno, le decía, pues mi abuelo, don José Mario. Sí, pásate. Así que menciono que en esta investigación fue de alguna forma la llave familiar en muchas casas. Pues él tuvo muchos oficios. Fue uno de los miembros fundadores del semanario El Saulán. Yo lo recuerdo ahí escribiendo, platicando con don Federico Munguía. Y pues esta conexión y este vínculo ya con la cultura, con la historia, con el patrimonio. Y pues yo me maravillaba, ¿no?, de ver ahí como piezas de barro que tenía. Imaginen como niño, ¿no?, ver estas piezas ahí perdidas del pasado, imaginándote las historias. Pero pues también es la aproximación a la fotografía del Sayula antiguo. Él fue fotógrafo aficionado, pero buenísimo, escritor, narrador, contador, fue muchas cosas, fue mucho. Y de ahí nace el amor por Sayula y por su historia. Y de ahí salió. Muchas de sus pertenencias pues todavía las conservo. Y el primer libro lo dedico a su esposa, a mi abuela, la maestra María del Refugio, porque, cosa que no mencioné, pero la menciono, gracias a la primera investigación descubrí que su tío abuelo fue don Carlos de la Cruz, el último de los alfareros de Sayula. Así que el primer libro se lo dedico a ella. Y en este segundo menciono a mi abuelo don José Mario y a su mamá, la señora Porfiria Vázquez, porque yo de niño recordaba que cuando entraba a su cocina había arcos y arcos y arcos de más jarros. De ahí yo pienso que me viene mucho el amor al barro, o de ahí viene mi amor al barro. Así que ellos dos son pues esta
memoria indeleble que me lleva a querer tanto a Sayula e investigar sobre su patrimonio, y lo cual me lleva y me conduce a la losa de Sayula. Lo segundo, sobre don Epigmenio, sí, efectivamente, fue enterrado en fosa común en 1904. El panteón de Tepeyac tenía menos de 5 años. 120 años. Hoy hace 120 años fue inhumado en fosa común en el panteón del Tepeyac. No se sabe dónde están sus restos y posiblemente nunca lo sepamos, pero su obra está aquí. Y lo final sobre los azulejos, sí, efectivamente, muchas de las casas, las grandes casonas de Sayula, estaban forradas desde habitaciones, los pisos de las habitaciones, guardapolvos en los muros, alacenas, fuentes, cocinas, capillas privadas al interior de las casas, y muchas de ellas pues fueron destruidas por temblores, por los cambios de las modas, que bueno, quítame ese azulejo viejo y ponme vitropiso, o simplemente por el desconocimiento, o por también la depredación de los anticuarios, que comienzan a advertir el valor económico de estas piezas. Para mí el valor es patrimonial, pero pues también se vio el valor económico. Se llevaron piezas, se llevaron azulejos y las van a encontrar con anticuarios. Así que sí, tenemos algo mínimo en Sayula de lo que debió ser de las casas revestidas de azulejos. Así es. Quien guste hablar, adelante. Sí, adelante. Nada más hacer un comentario breve. El joven comentaba, no, Ricardo, parece que tú comentaste que vivió por la calle Vallarta en el 148 frente a la Cruz Verde. Hacerles el comentario que la Cruz Verde se llamó precisamente la Cruz de Vargas. No sé si lo tenían eso. Sí, efectivamente. El taller estuvo en el 148. Se pensaba que era la casa taller, pero no, ahí es el taller, o quizá el último de los talleres de don Epigmenio, el que después es comprado por unos hermanos de apellido Velasco y es convertido en era su casa, pero también trabajaban como arrieros. Y su domicilio particular era en el 62 de la calle Vallarta. La cruz, sí, hay algunos documentos. Don Federico es quien menciona que se le llamaba la Cruz de Vargas, pero también el presbítero Severo Díaz menciona que se le llamaba la Cruz del Muchacho. Así que ha tenido varios. Quizá cuando Epigmenio vivía se le llamaba la Cruz del Muchacho, después ya por la cercanía del taller se le mencionó como la Cruz de Vargas, e imagino que quizá la cruz original estuvo revestida con azulejos, que quizá los actuales quieren imitar los que en algún momento fueron despojados. Gracias. Adelante. Sí, adelante. Aparte de felicitarlos, hará aproximadamente unos 8 años anduvo por esta región un grupo de arqueólogos y sobre todo unos geólogos encabezados por una empresa china. Estuvieron en el ejido aquí de Sayula y les interesaba un predio que está precisamente, no se ocupa para siembra, no para nada, pero al parecer ellos habían encontrado algo de barro especial para cerámica. No los dejaron hacer pruebas, el ejido de aquí no tuvo interés, pero colindaba con un predio del ejido de Tapalpa, y Tapalpa sí los dejó hacer pruebas y extrajeron una gran cantidad de material y se lo llevaron. Desconozco qué haya pasado, si finalmente hayan encontrado algo específico que tenga que ver con la losa de Vargas por Los materiales, los elementos físicos que se requieren del barro es tan especial. Y pues yo estuve en la plática en el ejido de aquí, prometían que si se les daba la oportunidad y resultaba positivo, pues iban a hacer una gran industria y iban incluso a emplear hasta los propios ejidatarios. O sea, traían toda una estructura grande, ¿no? Pero pues como llega mucha gente y nada más viene en ese sentido, desconozco si en Tapalpa si haya todavía algún vestigio de algo, o si ustedes en su investigación han descubierto algún lugar específico de donde se haya extraído el material tan particular para la losa de Vargas.
Gracias. En los mitos de la loza de Sayula se habla de un barro único y un esmalte único. Y se menciona que el barro era extraído del rancho de Aguasarca. Por las calidades se menciona que se encontró un barro de mayor calidad. Gracias al rescate arqueohistórico que hemos hecho, hay cientos y miles de piezas, desde fragmentos hasta piezas completas. Hemos notado que no se utilizó un solo barro en Sayula. Hay un barro de carácter grisáceo, amarillo, rosa, y también notamos mezclas, notamos presencia de barros rojos con barros claros. Lo cierto es que sí, el barro de Sayula, o al menos empleado en las piezas, digamos, de más calidad en Sayula, no son hechas con barro tal cual, es una arcilla con cantidades más elevadas de caolín, es casi una pasta. Y sí, ese barro se ha localizado alrededor de Sayula, probablemente en Aguasarca. El sitio exacto de la extracción de los alfareros del siglo XIX no, porque pensamos que fueron más de 100 años de producción, pudieron ir cambiando de espacios. Y sobre Tapalpa, recientemente, Antonio Velasco, que es el fotógrafo de las piezas de este libro, nos menciona y nos mostró unos muestreos de arcillas en Tapalpa, y hay arcillas blancas. Así que efectivamente sí hay presencia de estos materiales en esos lugares. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, recomendación, comentario? Adelante, por favor. Muy interesante siempre, Vargas, y felicidades por el... Yo vivo en la casa donde fue la casa de Epigmenio Vargas. Vallarta 148 tiene su casa. Gracias. ¿Te acuerdas que te comentaba? Sí. Mi papá compró esa propiedad en 1967 más o menos, 65 por ahí. Y pues él hace demolición total del lugar porque pues era una casa vieja que no servía para nada, según mi papá. Y como decimos, pues la moda era tener una casa diferente, ¿no? No vivir en esa casa vieja que en realidad creo que no tenía pues gran cosa arquitectónica, ¿no? Y sí hemos encontrado todavía vestigios sobre todo las basecitas donde se cosía pues un montón que tengo. Okay. Y algunos tepacates. Mi papá comentaba que cuando fue la demolición de la casa, el doctor Jesús Figueroa se acercó a ver qué rescataba y rescató varias piezas o cosas. Jesús Figueroa Torres, y él se llevó de ahí de la casa varias piezas, ¿verdad? Que para mi papá no tenían importancia, llévatelas, ¿no? O sea, no pasa nada. Que ahorita pues dice uno, ¿por qué se las diste? Entonces, actualmente esa casa nosotros ya la volvimos a destruir, remodelar, y queda una bodega que algún día, si gustan, ahí tiene su casa, donde se nos empezó a minar el agua y se hizo un socavón. Y descubrimos que hay paredes, hay como túneles, y un hermano mío que es el dueño dijo, a ver, sálganse. Ya no nos dejó ver nada. Pero ahí hay algo todavía, ¿sí? Mañana vamos. No, a ver si nos deja mi hermano. Y entonces, pero el molino, la piedra donde se torneaba o algo así, ¿De piedra? mi papá se la obsequió a un tío mío que yo nunca le he preguntado si la conserva. Voy a preguntarle, porque a lo mejor la tiene de adorno por ahí en su casa, y pues era la pieza donde torneaba Epigmenio. Okay. Muchas gracias. ¿Es de piedra? Es de piedra, yo creo. Es donde molían el esmalte y los colores. Sí, probablemente. Y sí, le tomamos la palabra, luego vamos con usted. Claro que sí. Sobre lo que dice del espacio que se hundió y todo, no crean que hay centenarios, yo creo que no lo saben.
no vamos a ir a entonces, probablemente era un horno, porque son bajo tierra, se ponen las piezas, se alimenta el horno por debajo. Paredes, o sea, Sí, como hornos de ladrillo. Ajá. Y para hacer, me imagino para la producción que hacían, pues eran hornos gigantes. Pero muchas Y en gracias. esa parte mi papá no, nada más hizo es una bodega. Claro. ¿Sí? Ajá, entonces pues ahí él no hizo cimientos ni puso nada porque nada más en cemento. Ajá. ¿Cuenta con patio o como algo que tenga como tierra esa casa todavía, esa construcción? Como un patio, por así decirlo. La de hasta atrás. Ajá, ¿Sí? sí. Bueno, De hecho, en la parte de atrás, cuando se hizo un portón, la propiedad es algo grande y se hizo ahí una cochera, porque mi papá tenía un camión que ahí lo metía. De esa parte también sacaron varias piezas de como pedaceras quizá. Ajá, pero más bien así como tipo macetitas, Okay. pero esa sí no sé dónde queda. Bueno, próximamente iremos a escarbarle el patio, si usted nos lo permite. No sé qué. No, pues hay que hablar con mi hermano, pero yo pienso que sí, bueno, sí, lo permitiría. Si o sea, luego resulta el permiso, con confianza nos acercaríamos. Sí, Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? No, nadie. Ya alargamos ya mucho esta presentación, pero quiero hacer unos puntos finales. Quisiéramos mostrarles piezas que sabemos que existen, pero están en museos. Quisiéramos mostrarles mosaicos que sabemos que existen, pero están en casonas. Solamente traemos este mosaico, que es pues original, ¿no? Las que están en la Casa de la Cultura. No, creo que no hay ahí. O sí hay piezas Porque cerámicas. yo había escuchado que había ahí que había donado, que eran del doctor pero es prehispánico. Es prehispánico. Sí, no. Lo único que tenemos aquí es a un costado de la entrada del templo, en la capilla del lado de la izquierda, que es la alfombra de mosaicos que donó Epigmenio Vargas cuando fue padrino de aquí del santuario. Y pues fue una capilla que estuvo en uso, ¿no? Sí. Sin embargo, ya ahorita, por recomendación de Ricardo, a las autoridades de aquí del convento les dijo: mi recomendación es para que no continúe el daño al piso, es que se limpie todo y se cierre para que la gente pueda verlo y ya luego más gente pueda observar eso, ¿no? Bueno, como último comentario, tenemos nosotros este mosaico de Vargas y pues quisiéramos darles uno a cada uno, ¿no? Pero tenemos a la venta unas galletas, estas hermosas galletas que si gustan ahorita pueden acercarse, que hacen los diseños de los mosaicos de aquí de Sayula, ¿no? Si es su gusto y está dentro de sus posibilidades, pueden adquirir una galleta que es para ayudar a parte del proyecto, o si no, adquirir 4 galletas que forman todo el conjunto de mosaicos, y si no, están muy bonitas, yo no me las comería, pero son comestibles y son coleccionables, por así decirlo. Entonces, también por favor, tenemos aquí los libros, siéntanse con la confianza. Sí, siéntanse con la confianza de venir, hojear el libro, ver de lo que estamos hablando. Si está en su posibilidad de adquirirlo, tenemos también el de Loza de Sayula, que fue la edición anterior de hace 2-3 años. Entonces, por favor, quien guste acercarse, esto es para ustedes. Y está a la venta, con confianza pregunten, por favor. Y también tenemos al final un pequeño de canapés, ponche, por favor acérquense también, con confianza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo también quiero saber. ¿Cuánto cuesta, Alexis? 600 pesos el libro, si gustan anunciarlos con confianza.
¿Gustan? Yo también quiero. 600 pesos. Ah, estos están en 300, permíteme. Ahí te va. ¿Y las galletas? Las galletas están en 30 cada uno. Si gusta adquirir el juego de 4, están en 100, como ustedes gusten. Ricardo, para que tengas la noche y me lo vayas a fotografiar. Yo quiero 2 libros, por favor. ¿Los libros? Claro que sí. Aquí está, Alexis, yo voy a llevarme uno también. El nuevo. Permíteme. Son estos. Está en 600 cada uno. Ah, ya. ¿Qué precio tiene la galletita? Ah, están en 30 cada uno. Si gusta llevarse el juego de 4, en 100. Muy bien, entonces serían 1200. Yo quiero esta. Yo quiero esta. ¿Sí? Creo que sí, entonces sería 1300. Mire. Sí, gracias. No traemos bolsitas, No pero... te preocupes, somos economistas. Gracias. Ay, muchas gracias por su apoyo, en serio. El libro, que es el ejemplar nuevo, está en 600 pesos. Y este es el anterior que salió hace 2 años, este está en 300 pesos. Si gustan ojearlos con confianza, si gustan verlos. Asimismo, si no tienen posibilidad de adquirirlo ahorita, quiero que sepan que en las tiendas de Cajitas Lugo están también ahí ofreciéndolos. Pueden adquirirlos ahí posteriormente, sí. Alexis, véndeme unas galletitas. Claro. ¿Cuál gusta? Las de hasta allá. ¿Estas de acá? No, es para que no te llame la atención. Muchas gracias. Chicos, nos vemos. Muchas gracias. Cuando vayas. Este es de ustedes. Gracias, gusto saludarte. Alex. Hablamos pronto. Claro que es de medio, pues así. Mire, 400 cambios, ¿verdad? Muchas gracias. Yo estas, ¿eh? Perfecto. Empieza. Muchísimas gracias. Si gustan ojear el libro con confianza, y hay ejemplares. ¿No? Que presentó el libro con Ricardo la vez pasada. No. Yo soy alumna. Alumna de